Otro punto de oro o dos perdidos para Venezuela, y a Brasil otra vez se le mete una vino tinto en el zapato. Lo repasamos en detalle a continuación aquí en Palabra de Gol. Venezuela y Brasil volvieron a repartir puntos en esta eliminatoria camino al Mundial 2026 y es un empate que se puede ver de distintas maneras. Puede que Venezuela lo celebre un poco más porque de hecho es la primera vez que la Vinotinto logra sumar un punto ante Brasil en casa por eliminatoria. Recordemos que tenía pues un historial bastante hostil, había perdido prácticamente todos los encuentros ante la Canariña y esta es la primera vez que logra sumar aunque sea un puntico, pero ya el tiempo le dirá si este puntico es valioso o terminan siendo dos que desperdiciaron en otro partido de visitante porque Venezuela se acostumbrado a sacar empates heroicos en su casa, pero esto no va a ser muy productivo a la larga. Ya vimos a una Vinotinto que empezó la fecha estando fuera de la zona de clasificación hasta el repechaje, ya se puede enganchar un poquito con este punto, pero todavía está ahí en recorrido esta jornada 11 y ya será ver cómo termina la Vinotinto. Porque hay que decir que el partido por momentos se le animó para el lado venezolano, un partido que empezó de una forma muy pareja, un seleccionado del Bocha Batista que no especuló, entró de lleno ahí a atacar a Brasil con todo, pero también Brasil hacía lo suyo, ponía un juego físico y vimos como un inicio bastante interrumpido, ¿no? Ambas selecciones que querían atacar se chocaron permanentemente y no vimos como un juego tan fluido al inicio, pero hay algo, una eventualidad que terminó afectando sobre todo a la selección Vinotinto y fue cuando en el minuto 15 aproximadamente cae Yangel Herrera, otra vez este jugador que ha demostrado muchas veces que es clave para el engranaje del conjunto del Bocha Batista ahí en la mitad, se asocia con todos, también físicamente impone, ordena, pero aquí otra vez Venezuela lo pierde de forma tempranera y me parece que lo resintió mucho, porque a partir de ahí vimos que crecieron las figuras de Brasil, sobre todo su costado creativo y ofensivo, los Vini, los Savinho, los Rafinha empezaron a crecer en influencia a partir de la ausencia también de Yangel Herrera y que le tocó retocar ahí al Bocha con la entrada de Cáceres, que me parece que no entró tan bien, luego se impuso, pero ahí esa entrada pues le permitió a Brasil pues crecer en su juego, empezó a atacar en los costados y también en los carriles internos y empezó a sufrir distintas jugadas de gol que empezó a producir Brasil, ¿no? Recuerdo un mano a mano de Vini que casi que queda solo ante Romo, pero la buena salida de este arquero le impidió a Vini llegar de lleno al arco, le tocó retroceder, pasar atrás a Rafinha y Rafinha le echó por arriba, también un pase precisamente de Rafinha de globito a Vinicius Junior que define y da en el palo, también un remate lejano de Gerson y también otra oportunidad que es una salida pues mala por parte de Venezuela, hay un rebote ahí que logra descolocar a toda la defensa venezolana, Aramburu tiene que forcejear mucho con Vinicius y eso obliga a que la jugada se extienda a Rafinha y Rafinha que parece que tenía el panorama del arco ahí entero, pues justo de llegar Navarro y logra salvar lo que hubiera sido pues el 1-0 de esa altura para Brasil y a partir de ahí fue donde vimos una Brasil que estaba jugando cómoda, que podía producir su juego en la mitad de la cancha, que también ganaba por presión, ejerció una presión interesante la selección canariña y eso dificultó por momentos que Venezuela tuviera la confianza para salir y proponer lo suyo, aunque Venezuela también aparecía, pero por momentos, sobre todo cuando lograba robar pelotas en salida, errores de Brasil que se confía a veces bastante, sobre todo con Ederson, que obviamente sabemos es un jugador que juega muy bien con los pies, es el arquero ahí que está muy acostumbrado a ese tipo de juego, pero a veces se confía demasiado y a partir de esos errores Venezuela pudo producir pues dos contras interesantes, recuerdo un mano a mano de Murillo ante Ederson que salva bien el arquero del City y también otro mano a mano que es una recuperación que hace el Brujo Martínez en la mitad, se la pasa a Rondón y Rondón define de media vuelta, pero ya estaba achicando el arquero Ederson. Pero luego de este como ida y vuelta donde pues Brasil producía a partir de la mayor producción de su mitad de la cancha y Venezuela a partir de los errores de la propia Brasil. Vimos que llegó el primer tanto del partido que fue por cuenta de Rafinha, luego de una falta ahí un poco insulsa por parte de Cáceres a Bruno Guimaraes y ahí es donde llega pues toda la calidad de este jugador que está en un nivel tremendo Rafinha, trasladando ese nivel que estaba mostrando de forma contundente en el Barcelona a la Canariña y pues ahí aprovechó esa posición duditativa de Romo, a mí que nunca me han convencido los arqueros que eligen quedarse en la mitad, tal vez para ahorrar un poco de espacio, está medio preparado para los dos costados, pero termina regalando ambos, dio demasiada ventaja en ese sentido y lo cedió mucho en su palo, Rafinha que se dio cuenta y definió ahí con un remate bien colocado al palo izquierdo de Romo que no pudo hacer mucho para interceptar eso y se metió en el rebote y fue el primer gol para Brasil que parecía que llegaba un poco más tranquilo en ese sentido para la segunda mitad, pero hay que decir que Venezuela reaccionó bien por parte pues de esa modificación que hizo el cuerpo técnico del Bocha Batista,
que sacó a Murillo, que no ha producido mucho en su banda en la primera mitad, y metió ahí a Telasco Segovia, que fue un jugador más ahí, que se empezó a asociar más con los jugadores en la mitad de la cancha, reacomodó a Sabrino a su posición original, que es recostado sobre la banda derecha, y ahí creció la figura de este jugador venezolano, que también está en un buen momento allá en el Botafogo, y que me parece que lo demostró acá en este partido. Se asoció más con la mitad de la cancha, Bello tuvo más oportunidad ahí de tener compañeros que se le mostraran, también los laterales de Venezuela fueron un poco más productivos en ese sentido, tanto Navarro por izquierda como Aramburu por derecha, y a partir de ahí pues vimos una reacción inmediata por parte de la Vinotinto, que fue esa secuencia linda de pases que hicieron, fueron por la izquierda, Navarro se la pasa a Sabarino, Sabarino que ve de frente a Segovia, y Segovia pues que define de gran manera ante Ederson con un remate colocado que fue suficiente para poner el 1-1, y pues ahí se prendió la algarabía de Maturín, ese empate que estaba pues volviendo Venezuela al partido, a la puja por el partido. Entonces vivimos un tramo donde a partir del gol Venezuela se sintió más cómodo en el juego, y a partir de ahí llegó pues una jugada de otro partido, se puede decir, en ese momento del encuentro, que fue ese pelotazo a la espalda donde Vini llega en ese duelo con Romo, le gana en velocidad y Romo pues se ve que lo derriba, le impacta el pie derecho a Vinicius Junior en el área, que estaba la duda ahí por la velocidad de la jugada. Vini había caído afuera, pero se ve que el contacto es adentro, me parece que es penal claro, y se da ese penal para Brasil, que era el momento ideal para que pudiera aprovechar Vinicius y reivindicarse, que siempre se le ha criticado mucho a Vini, que es cierto que puede ser determinante por momentos en el Real Madrid, pero que todavía no ha tenido como su gran partido en Brasil. Aquí era una oportunidad, le dieron el penal a Vini y Vini lo falla con un remate bastante anunciado, también bien Romo, que se quedó ahí intacto y esperó, aguantó hasta el último momento para ver a dónde iba a ser ese remate, muy suave también, y fue el héroe de la noche en ese sentido para Venezuela, porque estaba aguantando ese empate y era clave a esa altura para que la Vinotinto mantuviera el dominio. Pero también Brasil hizo lo suyo con los ingresos de Luis Enrique y Paquetá, que me parece que entraron de forma positiva, devolvieron el control de mitad de la cancha a Brasil, también luego entró Martinelli, y a partir de ahí vimos un partido donde Brasil ya básicamente era el que estaba buscando la victoria. Venezuela tal vez sentía que ya ha hecho lo suyo, salió el Brujo Martínez, es cierto, y eso también lo resintió un poco, y también Bocha Batista hizo más que todo cambios para aguantar, para defender ese 1-1, y en medio de ese juego pues vimos a una Brasil que empezaba a frustrarse mucho. Vini empezó a hablar de más, ahí haciendo su espectáculo de siempre, y empezó a diluirse un poco a la final de ese partido, ¿no? Hasta los aspersores aparecieron para darle el aguante a la selección venezolana, y también se formaron distintas polémicas, la expulsión de Alexander González, que era uno de los cambios defensivos que hizo el Bocha, pero que tuvo este encontronazo ahí con Martinelli y con Vinicius, dos manotazos que terminaron ahí por expulsar al jugador venezolano, y ahí en definitiva pues vimos a una Venezuela que se quedó a aguantar, a trabajar por todas por ese 1-1, y al final lo termina consiguiendo, es cierto, con mucha discusión, con algo de escándalo, pero que en definitiva sacó ese punto que veremos pues, si puede ser tan valioso o no, pues ya el futuro de la eliminatoria lo dirá, pero puede decir que no perdió en esta eliminatoria ante la Canariña, y es algo histórico. Como les venía diciendo, Venezuela nunca había sacado un punto ante Brasil de local, siempre había perdido todos los partidos, y por lo menos marcó esa diferencia en esta fecha. Ya será ver si puede producir más con un triunfo allá en tierras chilenas, el tiempo lo dirá. Ahora veamos en detalle cómo fue el rendimiento de los jugadores. Aquí tenemos los dos 11. Empecemos con la local, Venezuela, que empieza con Rafael Romo. Me parece que tuvo un partido correcto, aguantó distintas pelotas difíciles, tapó un penal, entonces me parece que puede ser calificado como el mejor de Venezuela en definitiva en este encuentro. También tuvimos a John Aramburu por la zona derecha, que me parece de los partidos de la eliminatoria de los más flojitos para el jugador de la Real Sociedad, siempre los más interesantes, pero aquí sufrió bastante el retroceso, también algún mano a mano con Vinicius, no convenció del todo, y a partir de él llegaron dos jugadas muy peligrosas por parte de Brasil, así que un poco flojo en ese sentido. Rubén Ramírez parece que estuvo dentro de todo sólido, que es un hombre ahí nuevo, una variante que estaba aprovechando ahí el Bocha Batista, me parece que cumplió. En definitiva, Wilker Ángel sí no me convenció del todo, una jugada donde un rebote en él termina pues en una contra importante por parte de Brasil, entonces ahí no estuvo tan sólido en ese sentido, pero también ganó algunos duelos y se impuso sobre todo en el segundo tiempo. Miguel Navarro me parece que fue de menos a más, arrancó flojo el primer tiempo, pero luego ya en el segundo fue influyente, participó en la jugada de gol de forma importante, entonces viene ahí por parte del jugador de Talleres. Vamos a la mitad de la cancha con Yangel Herrera, que salió de forma tempranera y que pues siempre es una baja vital para el juego del conjunto del Bocha. De los mejores también aquí tenemos a José Martínez, el Brujo, otra vez un partido de manual, es cierto, tal vez a veces siendo demasiado impetuoso y entrando demasiado a la pelea, pero sus ganas son muy valiosas para el seleccionado vinotinto, para la motivación, para la recuperación. Entonces hay otro partido interesante por parte del Brujo Martínez. Luego tenemos a Eduard Bello,
Me parece que hizo un poco de todo, pero no alcanzó a brillar, ha brillado más en encuentros, ha brillado más, ha tenido oportunidad de brillar más en otros partidos de esta eliminatoria, como fue precisamente el partido allá en Brasil. Luego tuvimos a Savarino, que también fue de menos a más, creció mucha su influencia cuando partió del centro hacia su costado natural, que es la derecha, y a partir de ahí tuvo más influencia en el juego, fue más peligroso para la defensa brasileña y creció su influencia en el partido. Luego tuvimos a un John Murillo, que fue amonestado de forma tempranera, no pudo ser tan profundo y también fue de los más flojitos, por lo menos del once inicial del Bocha. Y luego vimos a Salomón Rondón, que también muy contenido, un gran trabajo ahí de la saga defensiva brasileña para que no fuera tan influyente. Tuvo su remate mano a mano ante Ederson, pero no lo pudo aprovechar del todo. Ahora vemos por parte de Brasil, que tuvimos a Ederson que me parece que es un poco flojo en las salidas, pero también respondió cuando sus propias salidas generaron complicaciones a la defensa brasileña. Entonces hay un partido regularete, ahí por lo menos cumplió atajando, pero ahí dejó algunas ventajas en salida. Vemos también a Wanderson por la zona derecha, que también fue amonestado de forma tempranera. Por ese costado vinieron varios ataques de Venezuela, entonces flojito partido para el lateral del Mónaco. Luego tuvimos a Marquinhos, que también estuvo sólido y ganó varios duelos interesantes ante Salomón Rondón y los pudo contener de forma bien. También Gabriel Magaláes, que está en un buen momento ahí con el Arsenal y también no tuvo demasiadas complicaciones por el centro, por lo menos en gran parte del partido. Luego tuvimos a Abner Vinicius, que por momentos intentaba ahí asociarse con su tocayo en la zona izquierda, pero no pudo ser tan profundo, no vimos jugadas tan interesantes por parte de él, aunque me parece que fue un poquito más sólido de lo que hizo Wanderson por su banda. Luego tuvimos en la mitad de la cancha a Gerson, que me parece que en el primer tiempo sobre todo fue influyente, tuvo un remate lejano y también fue importante en el momento donde Brasil pudo dominar el partido en esa primera mitad. Luego tuvimos a un Bruno Guimaraes con buenas y malas, con algunos pases interesantes, siempre un jugador clave para el engranaje en la mitad de la cancha por parte de Dorival Jr., pero que también dio algunas ventajas ahí en la mitad, perdió algunos balones y eso fue importante para que Venezuela por momentos reaccionara en ese partido. Luego vimos a Savinho, que tal vez fue el menos espectacular, pero también tuvo su momento de protagonismo, sobre todo en el primer tiempo en este partido. Luego vimos a Rafinha, que me parece que fue el mejor de esta Brasil, marcó el gol, siempre hacía lo que pedía las jugadas, era muy peligroso, muy picante, se nota su gran momento hoy por hoy en el Barcelona. Vinicius con buenas y malas, me parece que fue pues como nunca se le puede recriminar, pues las ganas, correr todas, encarar, pero también entrando mucho a sus peleas particulares, perdiéndose un poco del partido y también falló un gol como el penal, él tenía la responsabilidad de patear el penal, lo generó es cierto, pero también lo falló, entonces ahí claros y oscuros para Vini, como siempre en Brasil. Y luego tuvimos a un Igor Vinicius que tal vez fue de los más desaparecidos por parte de la selección canareña, no pudo ser tan influyente y eso se vio pues que no fue tan profundo y no pudo pues tener tantas oportunidades en este cotejo. Ahora vemos a las alternativas de ambos equipos. Por parte de Venezuela ingresó Cáceres Jr., que me parece que tardó en entrar de forma completa al partido, pero luego en la segunda mitad ganó mucha solidez y aguantó mucho ahí. Fue importante para el trabajo defensivo en la segunda parte para Venezuela. También tuvimos a Telasco Segovia, que termina marcando el gol de la igualada y que obviamente le dio mucho más peso a la mitad de la cancha a Venezuela, entonces me parece que fue importante su inclusión, bien ahí. Luego tuvimos a Tomás Rincón, que entró pues tras la lesión del Brujo Martínez, dentro de todo pues hizo la labor ahí de aguantar y su experiencia también fue clave para que Venezuela sacara ese punto al fin de cuentas en este partido. Luego Alexander González, que no pudo hacer mucho, se fue expulsado rápido con ese malentendido con Martinelli y Vinicius. Y luego tuvimos a un Yonder Cádiz, que no pudo hacer mayor cosa, entró ahí por Rondón para poner más energía a la hora de las respuestas de Venezuela, pero ya Venezuela estaba en modo aguantar y no tuvo mayor protagonismo. Luego tuvimos por parte de Brasil estas modificaciones, entró Luis Enrique, que me parece que no entró de forma tan espectacular como había hecho en otros encuentros, no fue tan influyente como había sido en partidos anteriores de la eliminatoria. Lucas Paquetá, que también ahí ayudó un poco a que Brasil tuviera pues el dominio en la mitad de la cancha, pero no se le dieron pases tan profundos o tan certeros para la defensa venezolana. Y Martinelli, que también no tuvo tanto tiempo ahí para ser influyente, sobre todo en el costado izquierdo, que ahí fue donde entró, pero no pudo hacer mayor diferencia ahí. Y Estevao, este jugador joven del Palmeiras, entró al final, pero no pudo hacer mayor peso en ese sentido. Entonces ahí tuvimos lo que fueron los rendimientos de estos jugadores en este encuentro que acabó 1-1. Así que entonces aquí esperamos todas sus opiniones en los comentarios, a ver qué les pareció el rendimiento de Venezuela, les parece que puede ser un punto muy interesante para la Vinotinto, y también si Brasil creen que todavía no convence del todo o que ha mostrado algunos avances por lo menos en cuanto a su nivel individual y colectivo. Esperamos todas sus opiniones en los comentarios y como siempre recuerden que aquí adoramos el balón y también las eliminatorias. Esto es Palabra de Gol.